Vaya conmigo al libro de Mateo. Seguimos ahí en Mateo, capítulo 6, verso 6. Mateo, capítulo 6, verso 6. Señor, siguiendo enseñándonos a cómo orar. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al que vive y reina para siempre. Y estaremos hablando bajo el tema orando en el lugar secreto. Amén. Orando en el lugar secreto. Gloria a Dios. Dice así: pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a leerlo de nuevo. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. Aleluya. Sigue exaltando al que vive y reina para siempre. No solo Dios está en el lugar secreto, amén, sino que también Él ve en el lugar secreto. Orar en el aposento da la idea de orar en un lugar privado, un lugar íntimo, un lugar donde tu oración es hecha en sinceridad y no para impresionar a nadie. Allí nadie te ve, solo el Padre que ve en lo secreto. Esta palabra aposento en el griego era usada para describir un almacén donde se guardaban los tesoros. Hay tesoros en nuestro aposento cuando oramos y hacemos sacrificios a Dios. Y esos tesoros pues son más tarde puestos en evidencia delante del público. Decíamos en el principio que orar en el aposento da la idea de un lugar privado e íntimo. Pero también un lugar secreto es un lugar de refugio, lugar de seguridad. Es donde nos encontramos con el Padre que está en lo secreto. Ese es el lugar al cual corremos para ser refugiados. La habitación es el lugar de intimidad con Dios. La habitación también da la idea de lugar de descanso. En oración, en intimidad con Dios, hallamos descanso. Después de un día de trabajo y mucho afán, la habitación nos brinda descanso. Y a esa habitación corremos y anhelamos al final del día llegar a ella para descansar. En esa habitación, cuando tú cierras las puertas, solo están tú y Dios. Y no hay nadie más en ese lugar. Dios que habita en lo secreto está allí contigo. En aquel lugar donde tú lloras sin que nadie te vea. Donde puedes orar con libertad sin pensar si lo estás haciendo bien. Allí tú ofreces a Dios tu sacrificio sin que nadie mire el tamaño de tu sacrificio. El lugar secreto tiene que ser nuestro lugar favorito, un lugar especial, un lugar al cual tú amas estar en la presencia de Dios. En este tema quiero también hablarles sobre el tabernáculo de reunión, aquello que fue usado como medio para Dios habitar en medio de su pueblo. Dice la palabra que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí durante 40 días. Allí le fue dada a Moisés la misión de construir un tabernáculo. En Éxodo 25:8 se nos explica la intención de Dios con que se construyera el tabernáculo. Dice el verso 8: hagan un santuario para mí a fin de que yo more en medio de ustedes. Es decir, la intención del tabernáculo era para que el pueblo orara a Dios, hiciera sacrificio a Dios, pero por medio de este tabernáculo la presencia de Dios estaría con el pueblo. Y gloria a Dios, amén. Porque aquí vemos la intención de parte de Dios de habitar en medio de su pueblo. No es que el hombre quiere estar en la presencia de Dios. Dios quiere habitar con el hombre. Dios quiere una comunión con el hombre. Y Dios buscaba los medios, amén,
Ya que el hombre por su pecado no podía acercarse a Dios meramente, Dios buscó los medios. Le muestra a Moisés un diseño. Yo quiero que tú me construyas un tabernáculo. Y construyendo este tabernáculo, yo estaré en medio del pueblo. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Vemos la intención por parte de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y el medio para esto sería preparar un lugar donde se harían sacrificios a Dios. Un lugar donde se harían oraciones por el pueblo. Esto cada vez que Aarón como sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo una vez al año para la expiación, para el perdón de los pecados del pueblo. El lugar santísimo, amén, que ya hemos predicado de esto. Un lugar guardado, escondido de la vista del pueblo. Era guardado por diferentes cortinas con diferentes colores. En ese tabernáculo allí estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y cuando leemos desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 31 vemos la precisión de la construcción del tabernáculo, los utensilios, las vestiduras sacerdotales, el orden para los sacrificios, las reglas, etc. Todo esto para que sirviera como el medio que Dios usaría para estar en medio de su pueblo. Pero mientras se construía el templo, mientras Moisés estaba en intimidad con Dios, y ya que Moisés tardaba, pues el pueblo se desesperó y el pueblo dijo: el siervo ha muerto. Y se acercaron a donde Aarón y le dijeron que le hiciera un becerro, un sacrificio, una deidad, un ídolo, para ellos adorarlo en el desierto. El pueblo pecó, amén. Y este pecado trajo ira. Dios se enojó con este pueblo. Dios no quería estar con ellos. Es decir, vemos que Dios le dice en el capítulo 25: yo quiero habitar con ustedes. Esto es lo que Dios le habla al pueblo. Moisés, yo quiero habitar en medio del pueblo. Pero a la primera instancia, Israel peca. Y ahora el Dios que quería habitar con su pueblo, ahora se aparta del pueblo. Dios quiere habitar con el hombre y Dios quiere comunión con el hombre, pero el pecado hace que Dios se aparte del hombre. Es la intención de Dios estar con los hombres. El pecado del hombre hace que Dios se separe del hombre. De Éxodo 25, 8 a Éxodo capítulo 33, algo sucede. Éxodo 25, quiero habitar con el pueblo. Éxodo 33, yo no subiré con ustedes. Aleluya. Lo que una decisión puede hacer. El Dios que tiene en su intención habitar con el pueblo ahora está molesto, enojado, airado. Hermano, el pecado trae ira a Dios. El pecado trae una separación de Dios. Por más que queramos disminuzarlo, el pecado nos separa de Dios, porque Él es santo. Y el Dios que busca y que tiene en su intención habitar con el hombre es el mismo Dios que se va a separar del hombre que peca. Pues les repito, Éxodo 25, quiero habitar en medio del pueblo. Éxodo 33, yo no subiré con este pueblo, porque si yo subo con este pueblo lo voy a matar en camino. Es decir, vemos el enojo, vemos el cambio. Lo que una acción de un pueblo hizo, trajo molestia a Dios. Lo voy a destruir, le dijo a Moisés mientras Moisés estaba allí en el monte Sinaí. Pero allí en el monte Sinaí había un hombre de oración clamando a Dios para que tuviera misericordia de él. Y podemos ver en lo que pasa en lo secreto. En el Sinaí, Dios reveló a Moisés el diseño del tabernáculo para habitar en medio del pueblo. En el Sinaí, Dios le reveló a Moisés las leyes para el pueblo. Pero allí también en ese monte se clamó a Dios por misericordia. Y esto sucede cuando estamos a solas con Dios.
cuando venimos al lugar de encuentro con el Señor. Como le decía, Moisés intercede a Dios para que Dios no lo consumiera en el desierto por su enojo. En el capítulo 33 de Éxodo nos dice que Dios le dijo al pueblo: yo no subiré con ustedes, sino que le enviaré un ángel. El pueblo, cuando escuchó esto, pues se lamentaron mucho. Y el pueblo se lamenta cuando Dios dice: no subiré con ustedes. Pero fue el mismo pueblo que se inclinó a adorar un becerro de oro. El pueblo lamenta lo que Dios le dijo, pero el pueblo, mientras tenía la presencia de Dios con ellos, no supieron reverenciarlo. No supieron, o no estaba en ellos reverenciar a Dios como se debe. Cuando Dios le dice: yo no voy a ir con ustedes, ahora el pueblo teme. Ahora el pueblo se lamenta. Aleluya. Dios dice en Éxodo capítulo 33 que se apartó del pueblo. Ya Dios no estaba con ellos. Pero sucedió algo. Y es que como Dios ya no estaba en medio del pueblo, Moisés tomó su tienda y la levantó fuera del campamento y le llamó tabernáculo temporal. Como Dios no estaba en el campamento del pueblo, Moisés salió de entre ellos. Dile que te queda al lado: yo quiero presencia de Dios. Yo quiero presencia de Dios. Si Dios no está con la multitud, yo voy a preparar un lugar donde estemos Dios y yo. Yo no me voy a quedar tranquilo porque ellos no quieran. Yo no voy a ser como ellos. Yo voy a preparar un lugar donde yo siga teniendo reunión con el Padre. Dios no está con el pueblo. Yo me voy a mover. Yo voy a mover mi... Déjame explicarle esto. Amén. Aleluya. Dios está molesto con el pueblo, pero hay un hombre que ama la presencia de Dios. Y hay un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para seguir teniendo comunión con el Padre. Hay que ser intencionado. Si tú no quieres, yo quiero. A mí me gustaría hacerlo en comunión contigo, pero si tú no quieres. Aleluya. La palabra nos manda que nos unamos y que nos congreguemos y que seamos un espíritu, pero si tú no quieres, yo quiero. Y si tú no quieres buscar presencia de Dios, yo sí quiero presencia de Dios. Por lo tanto, yo me voy a salir de medio de ti y voy a levantar mi tabernáculo aquí. Y aquí yo quiero reunión con el Padre. Ay, Padre. Si no está entre la multitud, yo prepararé un lugar. Yo levantaré un tabernáculo. Yo quiero intimar, yo quiero la visita del Padre. Y es una decisión que uno tiene que tomar. Si el pueblo no sabe reverenciar a Dios, usted tiene que decir: yo lo haré. Si el otro no quiere adorar, usted tiene que decir: yo voy a adorar. Si el otro no quiere orar, usted tiene que decir: yo voy a orar. Nosotros no podemos hacernos estáticos o hacernos como los demás porque los otros no quieren. Usted se une con el que quiere, como dice el salmista David: yo me alegré con lo que decían. A la casa de Jehová iremos y adoraremos. Yo me alegro con lo que... Pero el que no vino, yo sigo adorando. Yo sigo glorificando. Yo sigo exaltando a Dios. Aleluya. Muchas veces se cometen decisiones erróneas porque otros no quieren. O nos unimos a lo que no quieren, o usted propiamente marca la diferencia. ¿Qué le digo con esto? Hay personas que a veces dicen: yo no crezco allí porque allí hay una sequedad. Mójate. La presencia de Dios no se mueve porque nadie adora. Adora tú. Quien tiene que ser intencional eres
Sería bonito, sería hermoso que el pueblo se una, gloria a Dios, pero si el pueblo no quiere, alábalo tú, glorifícalo tú, exáltalo tú, dale tus sacrificios, porque tú quieres presencia, tú amas la presencia de Dios, y tú vas a hacer algo, tú vas a tomar una decisión por ti, por los tuyos. Aleluya. Dile que te quede al lado: yo levantaré mi tienda y me apartaré con el Señor. Yo quiero presencia. Yo quiero presencia. Yo quiero presencia. Dios no está en medio del pueblo. Yo voy a levantar mi tienda. Aleluya. Yo voy a levantar mi tienda. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Te quedarás en medio de ellos? Tú levantarás una tienda. Oh, gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Qué pasa? Que Moisés levanta esta tienda, este tabernáculo donde oraba, y el pueblo tenía que salir a donde Moisés para consultar a Dios. Dice el verso 9 del capítulo 33 de Éxodo, dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada del tabernáculo, y Dios hablaba con Moisés. Dios se puede estar molesto con dos o tres, pero si hay uno que le busca, con ese Dios habla. Ay, Padre eterno. Dios puede estar molesto con una nación, pero si hay un hombre que se dedica a buscarlo, con ese Dios va a tratar, con ese Dios va a hablar. Si hay alguien que desea presencia de Dios, a ese Dios ha de manifestársele. Si tú le buscas, tú le encuentras. Si tú le llamas, Él abrirá. Si tú le pides, recibirá. Él trabaja con los hombres intencionados. Él se manifiesta en aquel que le busca. El que busca halla. El que busca halla. Hay un principio bíblico: y me buscaréis y me hallaréis. Eso es un principio con promesa. Eso es un principio con promesa, que si el hombre lo busca, el hombre lo encuentra. Entonces puede ser que Dios esté molesto con un pueblo, pero si hay un hombre que da rodillas, con ese Dios habla. Si hay una mujer que da rodillas, con esa mujer Dios habla. No es que Dios tiene gente favorita, Dios le habla a aquel que le busca. Dios se manifiesta a aquel que le busca. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Interesante, ¿verdad? Es necesario entrar a la habitación. Es necesario entrar a la habitación, porque en esa habitación el Padre promete estar. No es que usted va a entrar a un lugar vacío. Cuando usted entra a orar y a hacer sacrificios a Dios, allí está la presencia de Dios. Dios quiere habitar con el hombre. Y mediante el sacrificio de Jesucristo nos ha hecho tabernáculo para que su presencia more con nosotros. Dios quiere hablarnos en lo secreto. Allí hay tesoros. En los secretos se dan visiones. En los secretos se nos dan reglas. Allí se hace clamor y Dios escucha. En los secretos se hacen plegarias a Dios. No dejemos de consultar a Dios en nuestra habitación. Sigue dando rodillas por los tuyos. Sigue clamando a Dios por los tuyos. Un día tus oraciones serán respondidas y verás la obra de Dios en lo tuyo, en tu casa, en tus hijos. Dios habla de recompensa. Dios habla de recompensa. Yo te recompensaré en público.
Tú preocúpate de orar, que yo hago lo demás. Tú preocúpate de apartar este tiempo de intimidad, tú y yo. Preocúpate de esto, sé intencional en buscar mi rostro y yo me preocuparé de lo que haré contigo en público. Aleluya. Buscar a Dios en lo secreto, hay recompensa en lo público. Aleluya. Es Él quien lo dice. Yo te recompensaré en lo público. Lo que tú y yo hablamos en secreto, no eres tú quien lo dejarás saber a los hombres, yo lo dejaré saber a los hombres. Lo que yo te revele a ti en lo secreto, yo seré quien lo pondré manifiesto delante de los demás. El hombre que ora no tiene que decir que ora, Dios lo publica. Quien lo publique es Dios. Quien lo hace evidente es Dios. Quien trae los frutos es Dios. Quien trae la revelación es Dios. Quien lo hace manifiesto es Dios. Tú preocúpate de orar y deja que Dios se encargue de la recompensa. Aleluya. Gloria al Señor. Ora en el secreto, vuelve al tabernáculo. Ese es el lugar de reunión. Es el lugar de encuentro. Cada vez que los hombres de Dios se separaban a orar con Dios, Dios lo estaba esperando en ese lugar. Cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí, ya la presencia de Dios estaba esperando a Moisés. La presencia de Dios nos espera en el lugar de reunión. La presencia de Dios nos está esperando en ese lugar de íntima comunión. Dios nos está haciendo una invitación. Yo estoy en lo secreto. Y si Dios te está diciendo que Él está en lo secreto, entra a ese lugar. Aleluya. No es que Él va a venir. Él te está diciendo, yo habito en lo secreto. Lo que tú tienes que hacer es tú entrar a ese lugar. Ya Él está ahí. Ya Él te está esperando. Dios anhela comunión contigo en ese lugar íntimo donde están tú y Él. Cuando Dios llama al hombre a apartarse con Él, ya Dios lo está esperando en ese lugar. La presencia de Dios está ahí para recibirlo. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Ese es el lugar de reunión, es el lugar de encuentro. Él está allí y también Él te ve. ¿Entendemos eso? Que Él está allí, pero que también Él nos ve. Aleluya. Y como te ve en ese lugar secreto, Él lo hará evidente en el público. Conocemos de una Ana que se acercó a Dios y derramó en oración su alma amargada. Pero allí Dios la oyó, Dios la vio y se acordó de ella, y la que estaba estéril dejó de ser estéril. Aleluya. Todos sabemos que Jesús oraba, pero dentro de los detalles que nos presentan las Escrituras en cuanto a la vida de oración de Jesús, es que en algunas ocasiones Él invitaba a algunos de los discípulos a orar con Él. La Biblia registra que Él se apartaba un poco más de ellos. Él lo invitaba a orar, pero Él se apartaba un poquito más. Aleluya. En Lucas capítulo 22 nos dice que la noche que Jesús oró en el Getsemaní, se apartó a la distancia de un tiro de piedra. No sabemos la distancia, pero nos dice que se apartó a la distancia de un tiro de piedra. Lo invita a orar. Vengan, oren conmigo. Pero lo deja en un lugar y Él se mueve a otro lugar. Aleluya. Jesús hacía del monte una habitación especial. Jesús hacía del monte un lugar especial y privado. Jesús hacía del monte un lugar íntimo. Lucas 5, 15, 16 nos dice, pero su fama se extendía más y más,
y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice Mateo 14:23, y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La soledad que es acompañada de oración no es soledad. La oración que es acompañada de oración no es soledad. Jesús oraba solo. Moisés subía solo al monte. Abraham hacía su sacrificio solo, con excepción cuando fue a sacrificar a Isaac. Jesús buscaba estar solo. Pero no era de estar solo, separado de las personas. Él buscaba tiempo para estar en la presencia del Padre. La soledad que Jesús buscaba no era una soledad para estar todo deprimido, desanimado, acostado y arropado. La gente tiene miedo a estar solo, porque esto está asociado con la tristeza y con la depresión y con el desánimo. Pero para Jesús y los hombres de oración, la soledad es un momento especial. Para el hombre que ora, la soledad es un momento especial. La soledad es mala cuando estamos malgastando el tiempo. La soledad es mala cuando en vez de estar orando estamos viendo televisión. La soledad es mala cuando en vez de estar orando estamos ociosos, abriéndole puerta al enemigo. La soledad no es mala. Malo es lo que se hace en la soledad. Y hay personas que tienen miedo a estar solos. Pero el hombre que ora ama estar solo. La mujer que ora ama estar sola. Porque en ese momento de soledad ella se encierra en su habitación. Allí llora, ora, adora y busca la presencia del Padre. Y ya no es un lugar solo, es un lugar donde el Padre está presente. Y allí Dios la ve. Y allí Dios la escucha. Allí está el Padre presente. La soledad no es mala. A veces Dios nos pone un sentir de orar. Y queremos invitar 15 gente a orar. Pero es a ti que Dios te está diciendo. Apártate tú. Ven tú que quiero hablar contigo. Porque hay personas que le tienen miedo a la soledad. Ay, no, a mí no me gusta orar solo. ¿Y qué te va a pasar? ¿No sabes que el Dios Todopoderoso está presente en ese lugar donde tú te apartas a sola con Él? Yo siento escalofrío cuando estoy solo. Ponte a orar para que tú veas que se van ahí toditos. Hemos entendido que la soledad es desánimo, es depresión. No, el que está solo está en depresión. El que está solo está triste. No. El que está solo y ora está en la presencia del Padre que está en los secretos. El hombre ha dejado de intimar con Dios en los secretos. Ya no se ora en los secretos. Y cuando lo hacemos es por un momento. Cuando nos apartamos a ese lugar secreto, ya vamos con un tiempo premeditado. Te decía ahorita que orar en los secretos es donde tú te sientes seguro. Tú oras y no te preocupas de quién te escucha y de que si lo estás haciendo bien. Tú haces tu sacrificio a Dios y no importa el tamaño de tu sacrificio, porque Dios es quien te ve ahí en ese lugar. Orar solo con Dios es para sentirnos seguros. Hablar con Dios. Llorar delante de Dios. Quebrantados. Humillados. Pidiéndole a Dios por misericordia.
Jesús estaba allí solo. Para el hombre que ora, la mujer que ora, estar solo es algo bueno, agradable. Es algo que ellos buscan. Es algo que anhelan. Es algo que quieren. Tenemos que volver a la habitación, cerrar la puerta y quedarnos allí el tiempo que querramos. Y el Padre que habita en lo secreto estará contigo y te verá. Dios en su intención quiere habitar en medio de los hombres. Y Dios nos está llamando. Si el Padre nos llama a orar con Él y nos dice que Él está en ese lugar secreto, ¿por qué no estamos corriendo a ese lugar? Si Dios nos hace una invitación de orar con Él, nos está invitando a un lugar donde Él estará, ¿por qué no estamos corriendo a ese lugar? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? Dios nos llama a un lugar donde Él estará y nosotros no estamos corriendo a ese lugar. Eso pasa a diario. No nos da tiempo en la mañana, no nos da tiempo en la tarde, no nos da tiempo en la noche. Dios nos está esperando en ese lugar. Pero el hombre no está corriendo a ese lugar, el hombre está corriendo de ese lugar. El hombre se está distanciando cada día más de ese lugar de intimidad. El hombre cada día está huyendo de un lugar donde Dios dice: yo estoy aquí en lo secreto, cierra tu puerta. ¿Por qué no estamos cerrando la puerta de nuestra habitación? ¿Acaso no queremos estar en la presencia del Padre? ¿Acaso no queremos habitar con el Padre? Entonces luego cuando Dios nos dice: yo no subiré con ustedes, ay Señor, no diga eso. Ay Señor, son fuertes tus palabras. Pero Dios nos está invitando a orar. Y Él no te está invitando a orar a un lugar vacío. Él te está invitando a un lugar donde Él está presente. Yo no sé cuántas veces. Yo quiero ponerle mucho énfasis a esto para que tú te enamores del lugar secreto. Yo le quiero poner todo el énfasis que le quiera poner a esto, porque yo quiero decirte que cuando tú entras a tu habitación, aquella habitación no está vacía. Tú no estás entrando a un lugar vacío, seco. No, allí está la presencia del Padre. Allí es donde tú te haces uno con el Señor. Dios ama lo íntimo. Y Dios te está invitando a esa intimidad. A una comunión con Él. Una comunión como ninguna otra. Y esa comunión empieza en tu habitación. No tienes que ir a otro lugar. Mira tu habitación como ese lugar secreto donde tú corres y nadie te ve allí. Mira tu habitación como ese lugar donde tú te refugias, donde tú cierras las puertas y te arrodillas y empiezas a clamar el nombre del Santo. Mira tu habitación como ese lugar donde tú escapas. Luego de un día difícil, mira tu habitación, aquí donde yo vengo a escapar. Mira tu habitación como ese lugar donde tú eres guardado, protegido. Mira tu habitación como ese lugar donde la presencia de Dios se une a ti y donde tú te unes al Señor. Él está ahí y Él te llama. Él está ahí y Él te está esperando a que tú digas: yo quiero la presencia del Padre. No se mueve aquí, muevo mi tienda allí. Yo voy a hacer un tabernáculo de reunión. Yo voy a apartar un lugar en mi casa y ese será el tabernáculo de reunión.
Yo voy a apartar un espacio en mi casa y ese será el lugar de encuentro. Yo voy a levantar una tienda donde yo sé que mi Padre vendrá a visitarme allí. Yo voy a levantar una tienda, voy a levantar un lugar de oración donde yo voy a hacerle a Dios sacrificio sin que nadie lo vea. ¿Acaso hemos dejado de amar la soledad en la presencia del Señor? ¿Acaso hemos dejado de buscar ese tiempo, ese momento en la presencia del Señor? Levanta ese tabernáculo. Aparta ese espacio, ese lugar. Reguarda ese lugar. Reafirma ese lugar. Porque allí es donde tú haces sacrificios a Dios. Allí es donde tú oras y tú sabes que tus oraciones están siendo escuchadas. Allí es donde Él te ve. Grandes hombres de Dios han apartado un lugar. Se habla de un Luis Urbáez que se trancaba 7 días en un closet y no salía de ahí hasta que Dios le dijera: sal. Se trancaba 7 días de ayuno y oración buscando el rostro de Dios. Y allí Dios hablaba con ese hombre. Queremos escuchar la voz de Dios en público cuando no la estemos escuchando en lo secreto. Queremos que Dios nos profetice en público cuando en lo secreto Dios no habla con nosotros. Y hemos reemplazado la voz de Dios en lo íntimo por la voz de Dios pública. Padre eterno. Y sepa usted que la voz pública es de hombre, la voz íntima es la voz de Dios. La voz que te habla en lo secreto es la voz de Dios, porque solamente están tú y Dios en ese lugar. Pero hemos cambiado la voz íntima por la voz pública, porque si no hablan en público, Dios está conmigo. Si no hablan en público, habla de que soy espiritual. Y hemos cambiado la profecía íntima por la profecía pública. Hay hombres de Dios que se encierran en una habitación, allí Dios le habla. Y entonces Dios lo confirma en público. Lo que te hablé, lo que te revelé, lo que te dije, lo que te he mostrado, yo ahora lo voy a hacer en público. Hombres de Dios que se trancan a intimar con Dios. Testimonios de gente que sacrificaron un espacio y lo convirtieron en un lugar de reunión para que Dios habitara con ellos. Y cuando Dios habita contigo, tú habitas con la presencia del Padre. Es necesario volver a ese lugar donde se ora, se hacen sacrificios y se llora delante de la presencia de Dios. Es el lugar de encuentro y tiene que convertirse en tu lugar favorito. Tiene que convertirse en tu lugar más deseado. Porque allí tú sabes que cuando tú entras a ese lugar y tú cierras tu puerta, allí viene una nube de Dios, se pone allí y Dios habla contigo cara a cara. Dios habla contigo cara a cara. Vuelve a la oración. Vuelve a intimar con Dios. Vuelve a apartar ese tiempo con Dios. Ponte a solas con el Señor. Ponte a solas con el Señor. Entra tú a ese lugar. Tú invita a la gente a orar. Pero asegúrate que tu tabernáculo está de pie y que tú estás listo para entrar en él y orar. Es intención de Dios habitar en medio del pueblo. Pero si el pueblo no quiere, Dios va a habitar con uno. La intención de Dios es tener comunión con los hombres. Pero Dios le va a hablar a aquel que le busca. Dios se le va a mostrar a aquel que le busca. Y Dios le va a responder a aquel que le llama. Luego entonces decían: ¿y por qué solamente Dios le habla a Moisés? Porque Moisés buscaba la presencia de Dios.
Oh, pero ¿y por qué Dios nada más le habla a fulano? Porque fulano sabe meterse con Dios. Fulano sabe esconderse en un lugar secreto con Dios. Y eso despertó la envidia. Oh, pero Dios nada más le habla a Moisés. Aleluya. Oh, pero Dios nada más le habla a Moisés. Haz lo mismo que Moisés hace. Levanta tu tienda y ve y reúnete con tu padre allí. Levanta tu tienda y ve y reúnete con tu padre allí. El Dios que le habla a Moisés es el Dios que le habla a Aarón, le habla a Jeremías, le habla a Ezequiel, le habla a Isaías. Es el mismo Dios que habla con todos los hombres. Pero Él le habla y Él se revela a aquel que le busca. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo corazón. Póngase sobre su pie en esta hora, iglesia.